¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la actividad requisito de la materia y sus transformaciones en etapa 3, que son elementos químicos y la tabla periódica. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos que realizar en esta actividad requisito, que está integrada por dos dimensiones, las cuales vas a realizar diferentes actividades, vas a tomarle foto, las vas a poner y organizar en un archivo en Word, que después vas a convertir a PDF y lo subirás a la plataforma Nexus de manera individual. Como nombre de archivo lleva las iniciales de tu nombre, el número de la actividad y las iniciales de la materia. Por ejemplo, si yo hiciera la actividad, tendría que ponerle el nombre del archivo YVG, actividad 3, LMIT, que son las iniciales de la materia. ¿Sí? Muy bien. Este documento tiene que tener el siguiente formato: una portada con tus datos de identificación completos, a qué grupo, nombre y demás. Una investigación, que esa la puedes hacer en tu libreta, le tomas foto y anexas la fotografía o lo haces directamente en el Word. Una tabla comparativa de las propiedades físicas de metales, no metales y metaloides, que corresponde a la página 53 de tu cuadernillo. La descripción de la tabla periódica, que es páginas 56, 57 y 58 de tu cuadernillo. Una investigación y reporte escrito que se contesta en la página 59, 60 y 61 del cuadernillo. En dado caso que no tengas cuadernillo, las instrucciones vienen en tu guía de aprendizaje en la página 65, el punto 4, ¿sí? Se contesta todo. La descripción de la tabla periódica, todo el cuestionario también se contesta. El punto 2, 3 y 4 también se contesta en tu libreta, ¿sí? En dado caso de que no tengas cuadernillo, sigues las instrucciones de la página 65 y 66 de tu guía de aprendizaje. Bien, todas esas actividades las realizas, les tomas foto, lo pones en tu archivo en Word, lo pasas a PDF y subes a la plataforma Nexus. Muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero tienes que realizar las lecturas correspondientes a la etapa 3, que son elementos químicos y la tabla periódica. Subrayas ideas principales de las 3 lecturas, porque te ayudará a responder las actividades que vas a realizar. Muy bien. En la primera parte que tú haces en tu libreta o directamente en Word es investigar en diversas fuentes de información cómo es que se nombran y escriben los símbolos de los elementos químicos. Realizas la tabla comparativa de las propiedades físicas de metales, no metales y metaloides, que es la página 53, que es esta de tu cuadernillo. Aquí nada más vas a ubicar cuáles son los metales, cuáles son los no metales, ¿sí? Que son los más importantes, y cuáles son los metales. Puedes utilizar 3 colores diferentes. Por ahí observa que viene un cuadro donde tú puedes poner los colores que le vas a poner a los metales, a los no metales y a los metaloides, ¿sí? En esta parte de aquí, en este cuadrito, ¿sí? ¿Qué color le asignas para identificar en esta tabla cuáles son metales, no metales y metaloides? Muy bien. Una vez que la terminas, le pones tu nombre completo en este lado, tu nombre completo, ¿sí? Con pluma, le tomas foto y la guardas en tu archivo en Word. Después viene que vas a describir lo que es la cuestión de la tabla periódica, ¿sí? Algunas propiedades que te menciona por ahí, ¿sí? El cuestionario, en la cual primero dice qué criterio se utiliza para ordenar los elementos químicos en la tabla periódica. Si tú ya realizaste las lecturas, debes saber que se utiliza el criterio conforme cambia el número atómico, ¿sí? Después dice, ¿siempre ha sido como la conocemos actualmente? No, tiene diversos acomodos o tuvo diversos acomodos la tabla periódica. Aparece por configuración electrónica, en otras por diferentes formas, en cuestión de las triadas de los elementos, en espiral, en triángulo, ha sido acomodada de diferentes formas, ¿sí? El inciso B dice que es un grupo y cuántos grupos hay en la tabla periódica. Los grupos son las columnas verticales, ¿sí? Que forman cada familia de elementos.
Hay 18 grupos según la Sociedad Química Americana, o la cuestión de los Estados Unidos organizó por dos grandes grupos, que es el A y el B, ¿sí?, divididos o utilizando números romanos. El grupo A tiene 8 grupos de familias de elementos y el grupo B también tiene 8 grupos, ¿sí? Por ahí en tus lecturas viene. Luego menciona que es un periodo y cuántos periodos hay en la tabla periódica. Los periodos son las filas horizontales que indican los niveles de energía, y son 7 en base a la configuración electrónica, si recuerdas por ahí que lo vimos o te lo mencioné. El inciso D dice que tienen en común los elementos de la tabla periódica que están colocados en la misma columna y los que están colocados en la fila o periodos. Los que están en la misma columna forman las familias de los elementos que tienen en común ciertas características, ¿sí? Los que están en el mismo periodo tienen en común las propiedades periódicas, como es el radio atómico, electronegatividad, energía de ionización, entre otras, ¿sí? Por ahí tienes que leerlo muy bien. Luego viene, dice, observa la configuración electrónica de los primeros 10 elementos y su posición en la tabla. ¿Hay una relación entre ambas cosas? Sí. La relación entre la configuración electrónica, ¿sí?, y los primeros 10 elementos en base a la configuración electrónica me indica que son elementos del grupo representativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque terminan en los bloques S y P, las configuraciones electrónicas de esos elementos, ¿sí? Y en base a su configuración también me pueden indicar en qué periodo se encuentra. El inciso F dice a partir de qué criterio se clasifican los elementos como representativos, transición interna y gases nobles. Radica en la configuración de sus electrones de valencia, que son los que determinan sus propiedades periódicas, que son la electronegatividad, el radio atómico, la energía de ionización y demás, ¿sí? Que por ahí te lo menciona tu libro de texto. Muy bien. En la siguiente página, que corresponde a la 57, te pide la correlación entre configuración electrónica y el tipo de elementos, que es lo que te mencionaba ahorita. Los bloques son S, P, D y F. ¿Qué grupos pertenecen al grupo S, al P, al D y al F? El F son lantánidos y actínidos, esos son los dos grupos. Tipo de elementos, en ese caso son metales, ¿sí? Configuración electrónica, en qué tienen que terminar, más o menos. Y la clase es si son metales o no metales, que es la columna que te marca ahí, son metales, ¿sí? Por eso su nombre, transición interna, lantánidos y actínidos son metales. Eso es lo que se contesta en la página 57. En la 58, en esta tabla tienes que realizar la configuración electrónica, te pide ahí configuración electrónica del último nivel, realizas la completa y colocas los últimos 3 números de la configuración, o si te cabe ahí de forma completa. Porque la configuración electrónica me indica el grupo al que pertenece ese elemento, en qué periodo se encuentra, qué tipo de elemento es, la clase y la familia a la que pertenece. Por ejemplo, el fósforo, que es 15, su configuración electrónica, su terminación es 3s2, 3p5, ¿sí? ¿En qué grupo está? En el grupo 5 de la tabla periódica, en el periodo 3. ¿Por qué en el periodo 3? Porque su último nivel es 3 de la configuración electrónica. Tipo de elemento es representativo porque termina en subnivel P. La clase es no metal por el grupo al que pertenece, que es el 5. Y la familia es la del nitrógeno, ¿sí? Entonces esa información me la proporciona la configuración electrónica. Es un poquito complicado hacerlo, pero eso es lo que corresponde en esa tabla. Por ejemplo, el criptón, tú vas a hacer su configuración electrónica.
En base a esa configuración electrónica, sabemos que está en el grupo 8, va a terminar en el nivel 4, ¿sí? Que corresponde al periodo. El tipo de elemento es un gas noble, la clase es un no metal y la familia pues son gases nobles o gases inertes, ¿sí? Eso es lo que se va a responder en esa tabla. La dimensión 3 dice que es un reporte escrito, ¿sí? De cómo están distribuidos los elementos químicos en el universo, en la corteza terrestre, en el cuerpo humano, y vas a mencionar 5 elementos, nombre y símbolo, que se encuentren presentes, ¿sí? De acuerdo a los, bueno, yo puse ahí 5, ¿verdad? De acuerdo a los espacios que te proporciona ahí la página 59, 60 y 61 de tu cuadernillo, ¿sí? Realizas las lecturas y ahí vas a poner el nombre, el símbolo, y viene por ahí en tu cuadernillo el porcentaje que te lo menciona tu libro de texto, ¿sí? Bien, que aquí está la página 59. En la página 60 vas a elegir ahí en tu libro de texto, te da, ¿verdad?, cuáles son los elementos del cuerpo humano, los más abundantes, ¿sí?, por así decirlo, o bueno, si quieres los menos abundantes, que son poquitos. ¿Cuál es el nombre del elemento, su símbolo químico, si es metal, no metal o metaloide? Ahí lo marcas con una palomita. ¿Cuál es su configuración electrónica y qué función tiene en el cuerpo humano? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vas a realizar en la página 60. En la 61 dice que identifiques o que ubiques los elementos del cuerpo humano en la tabla, considerando el grupo, el periodo, la clase, el tipo de elemento, en qué bloque se encuentra, la configuración electrónica del último nivel, si son representativos, gases nobles, transición interna. Es lo que vas a marcar ahí. Pon un código de colores para representar cada uno del grupo, periodo, clase y demás. Pones el símbolo del elemento de acuerdo al color que tú estás ahí asignando, ¿sí? Eso es lo que vas a anotar ahí. En el inciso B dice que indiques para cada uno de los 5 elementos descritos los efectos que producen en el cuerpo humano, si están presentes, si no lo están o si están en exceso, ¿sí? Vamos a agarrar, por ejemplo, el hierro, ¿sí?, que su símbolo del elemento es Fe, ¿sí? ¿Está presente en el cuerpo humano? Sí, está presente, ahí te lo mencionó la lectura. Pero ¿cuál es su efecto cuando está presente? Bueno, ayuda a la producción de los glóbulos rojos de la hemoglobina en el cuerpo humano. Cuando no están presentes, ¿sí?, o que están en un bajo nivel de presencia, produce una enfermedad que es la anemia. Y cuando está en exceso, el hierro produce también una enfermedad. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Es lo que tienes que investigar. Ahí viene en tu cuadernillo que vas a poner 5 elementos. Elige 5, ya te di de ejemplo el hierro. ¿Algún otro? ¿Sí? No me vas a poner ahí el oxígeno porque en exceso, que causa el oxígeno en exceso en cuestión de enfermedad. Si lo encuentras, me parece muy bien. Y si no, pues pones algún otro elemento del cuerpo humano. Si hablamos del sodio, es Na, ¿sí? Está presente, ayuda a que funcione en el cuerpo humano. Si no está presente, cuál es la enfermedad que causa. Y si está en exceso, causa retención de líquidos, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienes que investigar de acuerdo a los diferentes elementos que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, terminas de contestar la actividad, ¿sí? Anotas tu nombre, como lo observas ahí en la imagen, ¿sí?, con pluma. Le tomas foto a todas las actividades, las pones en un archivo en Word, ¿sí? Y de manera individual, porque esto lo haces de manera individual, ese archivo en Word lo pasas a PDF con todas las fotos de las actividades contestadas, si las hiciste en cuadernillo o en libreta, y lo vas a subir en PDF a
la plataforma Nexus, te vas a la materia, en calendario, y en donde dice etapa 3, presentación digital, ahí en ese apartado vas a subir el archivo de la actividad requisito de esta semana. A más tardar, viernes es la fecha límite que se estableció, pero a más tardar te doy oportunidad de subir el sábado, ¿sí? Están muy sencillas las actividades, revisa las lecturas. Si tienes dudas, las puedes escribir en el foro de dudas de la plataforma. Y eso sería todo lo que hay que realizar esta semana. Así que nos vemos.